Lección número 5. Nuestraesperanza.cl. Para el 9 de julio de 2017. La fe del Antiguo Testamento. Sábado 22 de julio. Para memorizar. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas capítulo 3, verso 13. Un niñito había fabricado un pequeño bote, todo pintado y con terminaciones de lujo. Un día, alguien se lo robó y se quedó angustiado. Cierto día, al pasar por una casa de empeños, vio su bote. Con alegría corrió hasta el dependiente y le dijo: «Ese es mi botecito». «No», respondió el dependiente, «es mío porque yo lo compré». «Sí», dijo el niño, «pero es mío porque yo lo hice». «Bueno», dijo el dependiente, «si me pagas $2, puedes llevártelo». Eso era mucho dinero. Así y todo, se propuso conseguirlo. Cortó el césped, hizo toda clase de mandados, y pronto juntó el dinero. Corrió hasta la casa de empeños y dijo: «Quiero mi bote». Pagó el dinero y recibió su bote. Tomó el bote en sus brazos, lo abrazó y lo besó y dijo: «Querido botecito mío, te amo. Eres mío, eres doblemente mío. Yo te hice y ahora te compré». Así ocurre con nosotros. Somos, en cierto sentido, doblemente del Señor. Él nos creó y caímos en la casa de empeños de Satanás. Entonces Jesús vino y nos compró a un costo inmenso, no de oro ni plata, sino con su propia sangre. Pertenecemos al Señor por creación y por redención. William Moses Tidwell, Pointed Illustration, página 97. Domingo 23 de julio. Los Gálatas insensatos. Escucha Gálatas capítulo 3, versos 1 al 5. Resume a continuación lo que les quiere decir Pablo. ¿En qué sentido podríamos estar en peligro de caer en la misma trampa espiritual, la de empezar bien y luego caer en legalismo? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Varias traducciones modernas han intentado captar el sentido de las palabras de Pablo en el versículo 1 acerca de los Gálatas, comillas, insensatos. En realidad, la palabra que usa Pablo en griego es aún más fuerte que eso. La palabra es anoteoi y proviene de la palabra para mentes, nous. Literalmente significa sin mente o descerebrado. Los Gálatas no pensaban. Pablo no se detiene allí, dice que debido a que están actuando insensatamente, se pregunta si algún mago les habrá hecho un conjuro. ¿Quién os ha hechizado? Las palabras que usa Pablo aquí hasta pueden sugerir que la fuente real detrás de la condición de los Gálatas era el diablo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Lo que desconcierta a Pablo sobre el hecho de que los Gálatas hayan apostatado del Evangelio es que ellos sabían que la salvación estaba fundamentada en la cruz de Cristo. No era algo que les pudiera haber pasado por alto. La palabra traducida como, comillas, presentado, en Gálatas capítulo 3, verso 1, significa literalmente, comillas, empapelado o pintado. Se utiliza para describir toda proclamación pública. Pablo está diciendo que la cruz era una parte tan central de su predicación que los Gálatas, de hecho, habían visto en el ojo de su mente a Cristo crucificado. Primera de Corintios capítulo 1, verso 23, capítulo 2, verso 2. En un sentido, está diciendo que, por sus acciones, están dándole la espalda a la cruz. Pablo luego contrasta la experiencia presente de los Gálatas
con el modo en que llegaron a conocer a Cristo, haciéndoles algunas preguntas retóricas. ¿Cómo recibieron al Espíritu? Es decir, ¿cómo llegaron a ser cristianos? Y desde una perspectiva un poco diferente, ¿por qué Dios les otorgó el Espíritu? ¿Fue porque hicieron algo para merecerlo? Desde luego que no. Más bien, fue porque creyeron las buenas nuevas de lo que Cristo ya había hecho por ellos. Habiendo comenzado correctamente, ¿qué los haría pensar que ahora debían depender de su propio comportamiento? ¿Cuán a menudo te viene el pensamiento? Estoy haciendo las cosas bastante bien. Soy un cristiano sólido. No hago esto y no hago aquello. Y luego, aún sutilmente, piensas que de alguna manera eres lo suficientemente bueno para ser salvo. ¿Cuál es el problema con este pensamiento? Lunes 24 de julio. Cimentados en la Escritura. Hasta aquí, en su carta a los Gálatas, Pablo ha defendido su evangelio de la justificación por la fe, apelando al acuerdo realizado con los apóstoles en Jerusalén, Gálatas capítulo 2 versos 1 al 10, y a la experiencia personal de los Gálatas mismos, Gálatas capítulo 3 versos 1 al 5. A partir de Gálatas capítulo 3 versos 6, Pablo ahora se refiere al testimonio de las Escrituras para la confirmación final más importante de su evangelio. De hecho, Gálatas capítulo 3 verso 6 al capítulo 4 verso 31 está formado de argumentos progresivos basados en la Escritura. ¿Qué quiere decir Pablo cuando escribe acerca de la, comillas, Escritura en Gálatas capítulo 3 versos 6 al 8? Considera Romanos capítulo 1 verso 2, capítulo 4 verso 3 y capítulo 9 verso 17. Gálatas capítulo 3 versos 6 al 8. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Romanos capítulo 1 verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Romanos capítulo 4 verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 9 verso 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es importante recordar que, cuando Pablo escribió su carta a los Gálatas, no había un, comillas, Nuevo Testamento. Pablo fue el primer escritor del Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos probablemente sea el más antiguo de los 4 evangelios, pero presumiblemente no fue escrito sino hasta cerca de la muerte de Pablo, año 65 después de Cristo, es decir, unos 15 años después de la carta de Pablo a los Gálatas. Por lo tanto, cuando Pablo se refiere a las Escrituras, solamente está pensando en el Antiguo Testamento. Las Escrituras del Antiguo Testamento juegan un papel importante en las enseñanzas de Pablo. Él no las ve como textos muertos, sino como la palabra viva y autorizada de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, Pablo escribe: toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra traducida como inspirada es theopneustos. La primera parte de la palabra theo significa Dios, mientras la segunda parte significa respirada. La Escritura es respirada por Dios. Pablo usa la Escritura para demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Romanos capítulo 1 verso 2, para dar instrucciones sobre la vida cristiana. Romanos capítulo 13 versos 8 al 10, y para probar la validez de sus enseñanzas. Gálatas capítulo 3 versos 8 y 9. Es difícil determinar exactamente cuántos centenares de veces cita Pablo del Antiguo Testamento, pero puede encontrarse citas a lo largo de todas sus cartas, salvo las más cortas, Tito y Filemón. Escucha detenidamente
Gálatas capítulo 3, versos 6 al 14, identifica los pasajes que Pablo cita del Antiguo Testamento en esos versículos. ¿Qué nos dice eso acerca de cuánta autoridad tenía el Antiguo Testamento para él? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Te preguntas a veces si una parte de la Biblia es más inspirada que otras? Considerando la declaración de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, ¿cuál es el peligro de esa línea de pensamiento? Martes 25 de julio. Contado por justicia. ¿Por qué piensas que Pablo apela primeramente a Abraham al recurrir a las Escrituras para validar su mensaje evangélico? Gálatas capítulo 3, verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham era un personaje central en el judaísmo. No solamente era el padre de la raza judía, sino también los judíos en tiempos de Pablo lo veían como el prototipo de cómo debería ser un verdadero judío. Muchos no solamente creían que su característica distintiva era la obediencia, sino también que Dios había declarado justo a Abraham por causa de esa obediencia. Al fin y al cabo, Abraham había abandonado su patria y su familia, aceptó la circuncisión y hasta estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por mandato de Dios. Eso es obediencia. Al insistir con la circuncisión, los oponentes de Pablo evidentemente argumentaban en esta misma dirección. Sin embargo, Pablo les vuelve su propio argumento en contra al apelar a Abraham, 9 veces en Gálatas, como un ejemplo de fe más que de obediencia a la ley. Considera la cita de Pablo de Génesis capítulo 15, verso 6. ¿Qué significa cuando dice que la fe de Abraham le fue, comillas, contada por justicia? Compare este texto también con Romanos capítulo 4, versos 3 al 6, versos 8 al 11 y versos 22 al 24. Génesis capítulo 15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4, versos 3 al 6. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Versículos 8 al 11. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.
Versos 22 al 24. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mientras la justificación era una metáfora tomada del mundo legal, la palabra contado o considerado es una metáfora extraída del área de los negocios. Puede significar, comillas, acreditar o colocar algo a cuenta de uno. No solamente se usa en Gálatas capítulo 3, verso 6 en relación con Abraham, sino también aparece 11 veces más en conexión con el mismo patriarca. Algunas versiones de la Biblia traducen esta palabra como contado, considerado o imputado. Según la metáfora de Pablo, lo que se coloca en nuestra cuenta es la justicia. Sin embargo, la pregunta es, ¿sobre qué base Dios nos cuenta como justos? Ciertamente, no puede ser sobre la base de la obediencia, a pesar de lo que afirman los oponentes de Pablo. No importa qué dijeran sobre la obediencia de Abraham, las Escrituras dicen que fue por causa de la fe de Abraham que Dios lo contó como justo. La Biblia es clara. La obediencia de Abraham no era la base de su justificación. De hecho, era el resultado. Él no hizo las cosas que hizo para ser justificado. Las hizo porque ya había sido justificado. La justificación lleva a la obediencia y no viceversa. Medita en lo que significa esto, que eres justificado no por algo que haces, sino solamente por lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Por qué estas son nuevas tan buenas? ¿De qué manera puedes aprender a hacer tuya esa verdad? Es decir, a creer que se aplica a ti personalmente, más allá de tus luchas, tu pasado e incluso tu presente. Miércoles 26 de julio. El Evangelio en el Antiguo Testamento, comillas, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas capítulo 3, verso 8. Pablo escribe que no solo a Abraham se le predicó el Evangelio, sino también fue Dios quien lo predicó. Por lo tanto, debió haber sido el Evangelio verdadero. Pero, ¿cuándo le predicó Dios el Evangelio a Abraham? La cita de Pablo de Génesis capítulo 12, verso 3, indica que tiene en mente el pacto que Dios hizo con Abraham cuando lo llamó en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Escucha Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. ¿Qué nos dice esto acerca de la naturaleza del pacto que Dios hizo con Abraham? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La base del pacto de Dios con Abraham se centraba en las promesas que Dios le hizo. Las promesas de Dios a Abraham son increíbles porque son completamente unilaterales. Dios hace todas las promesas. Abraham no promete nada. Esto es lo contrario del modo en que la mayoría intenta relacionarse con Dios. Por lo general, prometemos servirlo, solamente si Él hace algo por nosotros como condición. Pero eso es legalismo. Dios no le pidió a Abraham que le prometiera nada, sino que aceptara las promesas de Dios por la fe. Por supuesto, esa no era una tarea fácil, porque Abraham tuvo que aprender a confiar completamente en Dios y no en sí mismo. Ver Génesis capítulo 22. Por lo tanto, el llamado a Abraham ilustra la esencia del Evangelio, que es la salvación por la fe. Algunos concluyen erróneamente que la Biblia enseña dos formas de salvación.
afirma que en tiempos del Antiguo Testamento la salvación se basaba en guardar los mandamientos. Luego, como eso no funcionó muy bien, Dios abolió la ley e hizo posible la salvación por la fe. Esto no podría estar más alejado de la verdad. Como escribió Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 7, hay un solo evangelio. ¿Qué otros ejemplos puedes encontrar en el Antiguo Testamento sobre la salvación por la fe? Ver, por ejemplo, Levítico capítulo 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Salmos 32, 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Segunda de Samuel capítulo 12 versos 1 al 13. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Zacarías capítulo 3 versos 1 al 4. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. A menudo escuchamos la frase comillas gracia barata. Sin embargo, es un calificativo poco apropiado. La gracia no es barata, es gratis, por lo menos para nosotros, pero la arruinamos cuando pensamos que podemos añadirle nuestras obras o cuando pensamos que podemos utilizarla como una excusa para pecar. En tu propia experiencia, ¿hacia cuál de estas posturas te sientes más propenso a inclinarte y cómo puedes evitarlo?
Jueves 27 de julio. Redimidos de la maldición. Los oponentes de Pablo sin duda quedaron estupefactos por sus palabras de Gálatas capítulo 3 verso 10. Ciertamente, no consideraban que se encontraban bajo una maldición. De hecho, esperaban ser bendecidos por su obediencia. Sin embargo, Pablo no deja lugar a dudas, comillas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo está contrastando dos alternativas completamente diferentes: salvación por la fe y salvación por obras. Las bendiciones y las maldiciones del pacto, presentadas en Deuteronomio capítulo 27 y 28, eran sencillas. Aquellos que obedecían eran benditos, aquellos que desobedecían eran malditos. Eso significa que, si una persona desea depender de la obediencia a la ley para ser acepto ante Dios, entonces debe guardar toda la ley. No tenemos la libertad de seleccionar y elegir lo que deseamos obedecer. Tampoco deberíamos suponer que Dios está dispuesto a pasar por alto algunos errores de tanto en tanto. Es todo o nada. Por supuesto, estas son buenas nuevas no solo para los gentiles, sino también para los oponentes legalistas de Pablo, porque, comillas, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. No importa cuánto intentemos ser buenos, la ley solamente puede condenarnos como sus transgresores. ¿De qué manera Cristo nos libró de la maldición de la ley? Escucha Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo introduce otra metáfora para explicar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La palabra redimir significa, comillas, comprar nuevamente. Se usaba para referirse al pago del rescate para liberar rehenes o el precio pagado para librar a un esclavo. Debido a que la paga del pecado es la muerte, la maldición por no guardar la ley a menudo era una sentencia de muerte. El rescate pagado por nuestra salvación no fue insignificante. A Dios le costó la vida de su propio Hijo. Juan capítulo 3, verso 16. Jesús nos rescató de la maldición al cargar con nuestros pecados. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20, capítulo 7, verso 23. Tomó voluntariamente nuestra maldición sobre sí mismo y sufrió en nuestro favor la penalidad completa del pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Pablo cita Deuteronomio capítulo 21, verso 23 como prueba bíblica. Según la costumbre judía, una persona se hallaba bajo la maldición de Dios si, luego de ser ejecutada, el cuerpo era colgado de un árbol. La muerte de Jesús en la cruz se consideraba un ejemplo de esta maldición. Hechos capítulo 5, verso 30, Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. No es de extrañar entonces que la cruz haya sido una piedra de tropiezo para algunos judíos, que no podían concebir la idea de que el Mesías fuera maldito ante Dios. Pero este era exactamente el plan de Dios. Sí, el Mesías cargó con una maldición, pero no era su propia maldición, era la nuestra. Viernes 28 de julio. Para estudiar y meditar. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida
Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores, pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir al Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Deseado de todas las gentes, página 701. Entonces Lutero inició resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en seria y solemne advertencia. Expuso ante la gente el carácter ofensivo del pecado y le enseñó que le es imposible al hombre, por medio de sus propias obras, reducir su culpabilidad o evitar el castigo. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. La gracia de Cristo no se puede comprar, es un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no comprasen indulgencias, sino que mirasen con fe al Redentor crucificado. Conflicto de los siglos, página 138. Preguntas para dialogar. 1. Incluso hoy, en nuestra propia iglesia, a algunos les cuesta aceptar que la salvación es solamente por la fe, que la gracia de Dios por medio de Cristo nos salva, aparte de nuestras obras. ¿Qué hay detrás de esta renuencia de algunos a aceptar esta verdad crucial? 2. Pablo habló con mucha vehemencia acerca del error teológico de la salvación por obras. ¿Qué nos dice eso acerca de la importancia de la buena teología? ¿Por qué deberíamos nosotros como iglesia posicionarnos con firmeza, si es necesario, cuando se enseña el error en nuestro medio? Resumen. De principio a fin, en la vida cristiana, la base de nuestra salvación es la fe sola en Cristo. Por causa de la fe en las promesas de Dios, Abraham fue contado como justo, y ese mismo regalo de justificación está disponible para todos los que hoy comparten la fe de Abraham. La única razón por la que no somos condenados por nuestros errores es porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados al morir en nuestro lugar.